buenos días familia Achiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar unos espaguetis deliciosos con verduras y camarones, una receta que nos encanta en casa y que puede ser para celebrar el día de San Valentín o para una fecha especial que tengas por ahí pendiente. Lo primero que vamos a cortar pues va a ser la cebolla. Puedes usar una cebolla grande o dos cebollas pequeñas como yo, pero súper importante que la cortes bien finita. Una vez que la hayas cortado, vas a continuar con un dientecito de ajo, también lo vas a triturar, si quieres lo puedes machacar también. Y mientras tanto vamos a poner a calentar el agua donde vamos a hacer los espaguetis y a precalentar la sartén. Ahora vamos a cortar media zanahoria. Esta zanahoria estaba grande, por eso uso solo media. Lo cortamos en pequeños bastoncitos y luego en cuadros bien pequeñitos para que sea mucho más fácil la cocción. Ahora vamos a limpiar los camarones. Puedes usar de unos 200 a 250 gramos de camarones. Yo estoy usando 200, pero es súper importante que les limpies toda esta suciedad y las venitas que tienen por dentro. Así que los lavas con suficiente agua, los reservas, luego pones un poco de aceite de oliva y vas a integrar el dientecito de ajo en la sartén. Luego vamos a integrar todos los camarones. Vamos a dejar a que esto empiece a soltar mucho sabor y a que se empiece a cocinar. El tiempo 5 minutos máximo a fuego medio, y mientras tanto vamos a ponerle una cucharada de sal aproximadamente al agua donde vamos a hacer los espaguetis y luego los vamos a poner dentro del agua. Yo estoy usando espaguetis integrales. Estos espaguetis tienen de tiempo de cocción aproximadamente 9 minutos, pero tú revisas siempre las indicaciones del paquete de la pasta que vayas a usar. Después de los 5 minutos, como se pueden dar cuenta, ya ha cambiado de color y están mucho más cocidos los camarones, así que los vamos a retirar y sobre esa misma sartén vamos a integrar la cebolla. Hacíamos esto de primero hacer los camarones para que todo quede impregnado con este sabor que sueltan los camarones. Luego vas a poner también la zanahoria, que la zanahoria va a ser lo más duro que necesitamos cocinar, y lo vamos a dejar a que esto se vaya sofriendo a fuego medio. Agregas un poquito de aceite si es necesario y vas dando vueltas de vez en cuando a los espaguetis con mucho cuidado de no romperlos, por favor. Preferiblemente utiliza una pinza. Ahora vamos a ir cortando los tomates. Mientras dejamos que se vaya cocinando la zanahoria, vamos a cortar los tomates bien finos. Vas a usar de 3 a 4 tomates, yo estoy usando acá 2, y preferiblemente que sean tomates muy maduros. Luego los integramos a la sartén, mezclamos y vamos a esperar a que esto empiece a crearse como una salsa, que es lo que vamos a necesitar para los espaguetis. Agregas pimienta al gusto, un poquitico de sal para que vaya tomando ya más sabor, y también un poco de albahaca seca. En mi caso yo estoy usando albahaca seca, pero puedes usar también albahaca fresca, que le da incluso mucho más sabor. Revuelves muy bien y ve triturando incluso con la cuchara o con lo que tengas a mano para que se vaya deshaciendo un poco el tomate. Vas a dejar de 5 a 10 minutos, por favor, a fuego medio bajo. Mientras tanto vamos a ir cortando los champiñones. Vamos a usar unos 100 gramos de champiñones o la cantidad que ustedes prefieran, esto es a gusto de ustedes. Revisen siempre el tiempo de cocción. En mi caso ya han pasado los 9 minutos, retiramos los espaguetis, pero por favor vamos a conservar el agua donde hicimos los espaguetis. Ahora miren lo que ha pasado, ya el tomate está mucho más cocido y lo que vamos a hacer es integrar un poquito del agua donde hicimos los espaguetis. Luego yo voy a integrar también como un tercio de taza de una salsa que tenía, donde tenía un poquito de tomate. Mis tomates no estaban maduros, en tu caso si tienes 3 tomates maduros va a ser más que suficiente. Ahora integras los champiñones y vas a mezclarlos muy bien con toda la salsa. Vas a ir integrando agua a medida que te lo vaya pidiendo la salsa y vas a ir revolviendo. Ten mucho cuidado, por favor, de no dañar los champiñones si lo mezclas mucho. Los vas a dejar aproximadamente unos 5 minutos. Lo que te digo, lo vas hidratando a medida que te lo vaya pidiendo la salsa, y vamos a integrar ya luego en este punto que están mucho más cocidos los champiñones, vamos a integrar los camarones y ahora pues esto va a tomar muchísimo más sabor.
Acá lo podemos dejar a fuego bajito por unos 3 minutos o hasta que ustedes vean que tenga mucho más sabor la salsa. Prueben la salsa, si le hace falta sal, integren sal, pero tengan cuidado porque recuerden que están usando el agua de la cocción de la pasta que ya tiene sal. Mi toque secreto, 2 cucharadas de queso parmesano directamente a la salsa, pues esto le va a dar también muchísimo sabor. Así que intégrenlo y déjenlo por otros 2 minuticos aproximadamente a fuego bajito para que no se nos vaya a deshidratar la salsa y también para que se vaya cocinando lentamente esta salsita y vaya tomando mucho más sabor. Si te ha gustado esta receta, yo te invito a que me regales un like mientras ponemos un poquito de orégano. Y por supuesto, pues si aún no te has suscrito, yo te invito a que te suscribas a este canal. Ahora, ya tenemos lista la salsa, es el momento de integrar los espaguetis directamente en la salsa. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que tome todo el sabor de la salsa. A veces algunas personas sirven directamente en el plato y encima le ponen la salsa, bueno, ese es el gusto de cada persona. Pero recuerden que siempre al hacer este paso pues van a darle muchísimo más sabor a todos los espaguetis y bueno, es como usualmente también lo hacen en Italia, así que tratamos de replicar las mejores prácticas de los italianos que son los expertos y poder tener un resultado como este, unas pastas que sean de muy buen sabor y que estén súper ricas al paladar. Entonces seguimos mezclando, agregamos más agua si es necesario y ahora vamos a emplatar. Yo para emplatar lo que hago es tomar con las pinzas una porción de los espaguetis y sin abrirlo, mira, acá lo abrí y se me derramó de una vez todo, así que lo que tienes que hacer es con las pinzas cerradas, pues darle vuelta y así como está, pues llevarlo directamente al plato y seguir el mismo movimiento circular para poder obtener este resultado. Repetimos el proceso. Y una vez tengamos esta montañita se puede hacer con los espaguetis porque los espaguetis están perfectamente cocidos, no están sobrecocidos. Una pasta sobrecocida te queda pegachenta y se te va a derramar. Luego vas a poner más camarones, más salsa y al final un toquecito de queso parmesano. Agrega tanto como tú quieras y este es el resultado final, una opción súper rica para hacer de cenar de pronto ahorita en San Valentín o en una fecha especial que tengas. Es fácil, es rápida y el sabor es extraordinario. Si te ha gustado esta receta, yo te invito para que te suscribas a Achiote y actives la campanita en la función de todos para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros videos y también por supuesto regálanos un like. Es súper importante para nosotros cada like. Espero que disfrutes de esta receta, te aseguro que te va a gustar. En casa nos encanta preparar estos espaguetis, así que te invito a que lo repliques en casa. Es una receta muy sencilla, al final dejamos todos los ingredientes al igual que en la cajita de descripción y te invito para que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Un abrazo, chao.